Llega en 3 días. Pago de $1,500, un cheque de estímulo de último momento. Pues como noticia emocionante, traemos que miles de residentes en Estados Unidos estarán recibiendo un cheque de estímulo de $1,500 el próximo 10 de enero, tan solo en 3 días. Así es, señores. Se estará distribuyendo un nuevo cheque de estímulo de $1,500 que sin duda alguna estará ayudando a miles de residentes en los Estados Unidos. Vamos a ver exactamente qué requisitos, qué tipo de requerimientos usted necesita para poder obtener este pago, y de este modo pues, qué mejor que empezar el año 2024 con un poco de dinero extra. Junto a esto también estaremos hablando de cómo es que varios programas, créditos fiscales, programas de ingresos básicos universales, que muchos no lo conocen, son programas que dan pagos mensuales, estarán iniciando en este año 2024. Todo el mundo cree que solamente existen los cheques federales, pero señores, no es la realidad. La realidad es que en varios estados existen diferentes programas o alivios económicos, los cuales intentan ayudar a sus residentes a poder salir de aún la situación que se quedaron después de la pandemia o la crisis económica ante la inflación. Empezaremos hablando sobre el cheque de estímulo de $1,500 que estaría llegando en tan solo 3 días. Pues bueno, es sin duda alguna una noticia muy emocionante. Exactamente este alivio económico se está produciendo en el estado de Nueva Jersey. Este es un programa piloto, o muchos lo conocen como un programa de alivio fiscal llamado Anchor, cuyo objetivo pues es brindar asistencia financiera a personas que cumplan con ciertos ingresos específicos, residencia y criterios de propiedad de la vivienda. Este programa está diseñado para aliviar pues la carga financiera que se enfrentan actualmente muchos ciudadanos en Nueva Jersey, debido a los altos gastos de subsistencia, particularmente en términos de impuestos a la propiedad. Según los detalles del programa, los propietarios de viviendas en Nueva Jersey, los cuales poseían casas en el año 2019 y tenían un ingreso combinado de $150,000 o menos en el año 2023, estarán recibiendo un reembolso de $1,500. Además de esto, los propietarios de viviendas con ingresos familiares comprendidos entre $150,000 y $250,000 serán elegibles para un beneficio de $1,000. Por otro lado, los inquilinos que tengan declaraciones de impuestos del año 2019 y que muestren ingresos de $150,000 al año o menos, pueden también estar esperando recibir un cheque de estímulo de $450. El programa Anchor también se destaca por su inclusión, ya que esta atiende a residentes en circunstancias especiales, como aquellos en centros de vida asistida o personas que han experimentado cambios muy importantes en su vida, como ser el matrimonio o la pérdida de un cónyuge. Además de esto, destaca por ofrecer alivios tanto a propietarios como a inquilinos, sin restricciones de edad ni requisitos previos. Pues bueno, se anima a los residentes a aprovechar esta oportunidad solicitando el programa. El periodo de solicitud realmente es un misterio, ya que este comenzó el 12 de octubre del año 2023 y se suponía que debía concluir el 29 de diciembre de ese mismo año, 2023. Pero recientemente se ha filtrado información de que aún se puede solicitar hasta en estos últimos días. Entonces, las personas elegibles pueden llegar a esperar recibir sus pagos en este mismo mes de enero 2024. Recuerde que tienen la opción de elegir si desean que sus beneficios se paguen mediante cheque en papel o mediante depósito directo. Todo esto va a depender de cómo usted lo haya solicitado. Bueno, pues el programa Anchor es parte de la iniciativa de comunidades asequibles del estado de Nueva Jersey, dirigido a propietarios e inquilinos. Este cuenta con el apoyo del gobierno mismo, y para poder calificar al programa, los propietarios deben tener un ingreso anual de $250,000 anuales o menos.
mientras que los inquilinos pueden tener máximo 150,000 anual. En resumen, pues, este programa va a proporcionar un apoyo financiero que tanto necesitan las personas elegibles en el estado de Nueva Jersey. Con su naturaleza inclusiva y su enfoque en aliviar la carga de los altos gastos de subsistencia, esta iniciativa refleja un paso muy positivo para poder ayudar a los ciudadanos que enfrentan desafíos económicos. Pues muy bien, ahora queremos hablar también sobre otro programa que se está dando actualmente en los Estados Unidos. A pesar de que los cheques de estímulo federales ya han concluido, los residentes actualmente en un estado en concreto, obviamente, podrán acceder pues hasta $5,600 en créditos fiscales estatales. Algo pues que popularmente le siguen llamando como cheque de estímulo. Este beneficio proviene del crédito fiscal de impuestos sobre la propiedad en el estado de Vermont. Está diseñado para asistir a los residentes a cubrir sus impuestos sobre la propiedad. La elegibilidad de los residentes se determinará según los impuestos de propiedad del año fiscal, tanto 2023 como 2024, siempre que su propiedad cumpla con los requisitos para poder considerarse como una vivienda principal, entre otros criterios. ¿De cuánto es este cheque de estímulo? La cantidad disponible va a variar según diversos factores, siendo pues el crédito máximo de $5,600 para la porción del impuesto educativo sobre la propiedad y hasta $2,400 para la porción del impuesto municipal sobre la propiedad. ¿Cómo podemos acceder a este cheque de estímulo? Para reclamar este crédito fiscal, los residentes tienen exactamente hasta la fecha 15 de abril de este año 2024, con una tarifa de $15 por presentar su solicitud después de esa fecha. Después del 15 de octubre de este mismo año 2024 ya no se van a aceptar más reclamaciones. Dado que el crédito fiscal por impuesto a la propiedad puede reducir los gastos mensuales y aumentar los ingresos discrecionales, algunos residentes pueden beneficiarse de él. Bueno, para poder aclarar un poco el tema, no todos los propietarios así califican. En primer lugar, la propiedad debe ser considerada como una vivienda principal, con una declaración de vivienda principal presentada antes del 15 de octubre. Las viviendas principales en sí se definen generalmente como la vivienda principal y la parcela de tierra que la rodea. Además de esto, es necesario pues haber vivido en Vermont durante todo el año 2023 y tienen que haber vivido en esa vivienda principal y no haber sido reclamado como un dependiente por otro contribuyente durante este mismo año. También se requiere ocupar la propiedad como una vivienda principal a partir del 1 de abril del 2024 y los ingresos familiares no pueden superar los $128,000 anuales en el año calendario 2023. Dado que el crédito fiscal por impuestos a la propiedad no compensa completamente los impuestos a la propiedad u otros gastos como los intereses hipotecarios o las facturas de calefacción, algunos residentes pueden no beneficiarse de él. También podrían tener problemas para establecer su elegibilidad o, pues, por último, presentar su reclamo de manera oportuna. Este crédito fiscal se presenta en un momento en el cual los residentes de Vermont anticipan aumentos en los costos de sus hogares para el nuevo año. Este otoño, el Departamento de Impuestos de Vermont proyectó un aumento del 18.5% en las tasas de impuestos sobre la propiedad para el año 2024. Para aquellos que están preocupados por los impuestos a la propiedad, la asequibilidad de la vivienda o la carga fiscal en general, esta proyección pues debería ser motivo de gran preocupación. Se afirmó que pues en promedio por cada $100 en valor de propiedad, la tasa de impuestos residenciales probablemente aumentaría de $1.54 a $1.80 en el año fiscal 2025, el cual pues como sabemos comienza el 1 de julio de este año 2024. Si bien el aumento real de impuestos a la propiedad dependerá del municipio, es muy probable que las tasas de impuestos sobre el ingreso aumenten del 2.33% al 2.67% en el próximo año fiscal. Esto significa que los impuestos a la propiedad de una casa de $250,000 aumentaría aproximadamente en $650
$50.